Bueno, muy buenos días a todos. Esta es la clase del procesamiento numérico del día 20 de abril del año 2021. Me da mucho gusto saludarlos a todos como siempre. Espero que estén en perfectas condiciones en todos los sentidos. Veo que en el chat alguien, Nicole, me comunica que la compañera Keiris Canoles está sin energía y bueno, pues no puede entrar a clase. Yo continúo con mi tormento con el router del Wi-Fi. Parece que está funcionando bien, pero ha tenido algunos problemas. Ayer me dio problemas nuevamente. Espero que hoy el servicio técnico me lo revise o me lo cambie definitivamente porque ha sido un poco arduo ese tema. Pero ahora en la mañana ha venido funcionando normal. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a tocar, primero vamos a presentar la solución del ejercicio que les había dejado. Para quienes no, como ustedes saben y les puse en el WhatsApp, quienes no pudieron conectarse a la clase anterior y no, obviamente por esa razón no tuvieron el chance de subir el ejercicio que hicimos en la clase o que les puse a hacer en la clase, cuya solución vamos a ver ahora. Monté un ejercicio distinto para que lo resolvieran exactamente de la misma manera. Pero el plazo de entrega es hasta hoy, entonces ese ejercicio no lo resolveremos todavía porque pues está todavía en proceso de entrega. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para proceder a revisar la solución del ejercicio que les había dado, que les puse a hacer en la clase pasada y que es el siguiente. Dice que en una prueba de campo se han recogido mediciones de una variable que es función del tiempo, cuyos datos están en la tabla que se ve en la lámina en este momento. Entonces hay 19 datos que constituyen 19 valores medidos de una variable función del tiempo. Para tiempo 0, tiempo 0,5, tiempo 1, tiempo 1,5 y así sucesivamente. Se observa con un golpe de vista que los datos están uniformemente espaciados en el tiempo, es decir, que la distancia entre cada medición y la siguiente es exactamente de 0,5, o sea que los intervalos de tiempo son de 0,5 segundos, digamos, y por lo tanto, pues se puede decir que es una distribución de datos uniformemente espaciada, lo cual facilita la aplicación de las reglas de Newton-Cotes. En este caso particular, nos piden calcular cuánto vale la integral de esa función entre el valor inicial, el instante inicial 0 y el instante final 9, que delimitan la ventana de observación de la variable. Y nos pidieron hacerla por la regla de Simpson de 3/8, porque la habíamos hecho ya por la regla de Simpson de un tercio y por la regla del trapecio. Eso nos había dado ya unos valores, ¿verdad? Entonces, permítanme, abrimos eso. Ese ejercicio entonces nos había dado que por la regla del trapecio, aplicando la regla del trapecio nos dio 1130, 346 y por la regla de Simpson de un tercio nos dio 1128.72 y nos pedían aproximarla por la regla de Simpson de 3/8. Ok. Bueno, entonces procedamos, vuelvo a proyectar. Bueno, la regla de Simpson de 3/8 en su forma general dice que la integral de una función entre una función, en este caso f de x, en un intervalo comprendido entre un valor a y un valor b, se puede calcular en forma aproximadamente
aproximada mediante esta expresión. 3 veces h octavos por f de x sub 0 más 3 veces el f de x sub 1 más 3 veces el f de x sub 2 más f de x3. Pero obviamente eso quiere decir que la integral de una función entre a y b, para poder hacer esta expresión yo tengo que conocer cuánto es x0, x1, x2, x3 y cuánto vale la función en cada uno de esos valores. x0 es el valor límite izquierdo del intervalo, que sería a. x1 y x2 en este caso tiene sentido si son dos puntos uniformemente espaciados entre a y b, es decir, que subdividen el intervalo desde a hasta b en 3 subintervalos, todos de la misma anchura, que es lo que se llama h. Entonces h es b menos a dividido entre 3. Por lo tanto, para poder calcular la integral de f de x entre a y b usando la expresión de Simpson, yo necesito saber cuánto valen x0, o sea a, x1, x2 y x3, o sea b, y cuánto vale la función en cada uno de esos 4 valores. Porque lo que esta regla hace es coger esos 4 puntos en el plano y en lugar de usar la función, que en este caso no conocemos la expresión de la función, sino una tabla de valores que fue medida en el campo, usar un polinomio de interpolación que pasa por esos 4 puntos, y al integrar el polinomio de interpolación de Lagrange que pasa por esos 4 puntos, llegamos a esta fórmula. Entonces esta fórmula, si yo la puedo calcular, lo que estoy diciendo es que estoy aproximando la integral entre a y b usando como función integradora, como función a integrar un polinomio que pasa por esos 4 puntos. Claro que yo no tengo que hacer el polinomio porque eso se hizo cuando desarrollamos la expresión de la fórmula de Simpson. Después de ver la fórmula, yo simplemente aplico la fórmula. Entonces, si yo conozco esos 4 puntos, puedo calcular de manera aproximada el valor de la integral para la función que tiene esos 4 valores f de x0, f de x1, f2, f de x3 entre el intervalo x0 a x3. Esa es la forma sencilla. En este caso tengo 19 puntos que me configuran 18 intervalos consecutivos y en cada uno de los 19 puntos conozco el valor de la función. Entonces, para ese conjunto de intervalos yo podría aplicar esta fórmula varias veces consecutivas. Eso es lo que realmente termino haciendo. Es decir, aplicando la fórmula usando los 3 primeros intervalos que van desde 0 hasta 1, es decir, perdón, desde 0 hasta 1,5, porque hay un intervalo de 0 a 0,5, otro intervalo de 0,5 a 1 y otro intervalo de 1,5, de 1 a 1,5. Entonces, con los primeros 4 puntos, tengo suficiente información. Tengo información suficiente para calcular entre este valor, entre este x y este x, un aproximado de la integral, usando este valor como x0, este valor, vamos a cambiar más de la puntera, este valor como x0, este valor como x1, este valor como x2 y este valor como x3. Y con los 4 valores de la función respectivas, entonces yo puedo calcular esta fórmula que me aproxima el valor de la integral entre 0 y 1,5. Luego tomo el límite, el extremo derecho de la primera jugada, entonces ahora lo tomo como extremo izquierdo de la siguiente. Entonces tomo el punto 1,5 y su valor de la función 2, 2, 5 y 3, y ahí tengo otros cuatro puntos, otros 3 intervalos consecutivos para calcular el segundo pedazo de la integral. Y así sucesivamente. Es decir, lo que estamos diciendo perdón, excúsenme que sé mal. Lo que estamos diciendo es que la integral de 0 a 9 la puedo calcular
aproximadamente como el aproximado de la integral de 0 a 1,5 más el aproximado de la integral de 1,5 a 3 más el de 3 a 4,5 más el de 4,5 a 6 más el de 6 a 7,5 más el de 7,5 a 9. Y a cada una de estas 6 integrales le puedo aplicar esta expresión, porque la puedo perfectamente aplicar porque conozco los 4 valores que delimitan su pedacito del intervalo total. Entonces, quiere decir, para la primera que va desde 0 a 1,5, calculo esa integral en forma aproximada como 3h octavos. Ya yo sé que h vale 0,5. Aquí estoy escribiendo la expresión en forma general. Por f de x0 más f de x1 más 3 veces f de x1 más 3 veces f de x2 más f de x3. Esto es la fórmula de Simpson de 3 octavos aplicada al intervalo que va desde x0 hasta x3, donde x0 pues es el primer punto y x3 es el cuarto valor de x que aparece en la tabla. Y f de x0, f de x1, f de x2 y f de x3, pues obviamente son los valores de la función para x0, x1, x2 y x3. Esto me da la aproximación del pedacito de integral que va desde 0 hasta 1,5, es decir, desde x0, que es 0, hasta x3, que es 1,5. Para la segunda integral hacemos exactamente lo mismo, entonces adiciono lo correspondiente, solo que esta va desde x3, 3h octavos por f de x3 más 3 veces f de x4 más 3 veces f de x5 más f de x6. Entonces esta integral va desde 1,5, que es f de x3, hasta 3, que es el x6. Perdón, 1,5 no es f de x3, es x3. Y 3 es x6. Estos 4 valores son los valores de la función en x3, x4, x5 y x6 que se toman de la tabla. Y esta suma hasta donde la llevo me está calculando el valor aproximado de la integral desde 0 hasta 3. Para el segmento de 3 a 4,5 hago exactamente lo mismo. Entonces calculo ese pedacito de integral con la fórmula de Simpson de 3 octavos que me da esta expresión. En este caso, el primer valor es el x6, que es el último del intervalo anterior, para que no haya discontinuidades en el cálculo. F de x6 es f de x igual a 3, o sea, de 3. 3 veces f de x7, que sería en este caso f de 3,5, y así 4, y f de 4,5. Y esa suma hasta aquí me calcula la integral aproximadamente desde 0 hasta 4,5. Para las siguientes 3 integrales hacemos exactamente lo mismo. La que va desde x9, donde terminó la anterior, empieza la siguiente, hasta x12. Luego desde x12 hasta x15. Y luego desde x15 hasta x18. Y esa suma completa es el valor aproximado de la integral que me están pidiendo, que es la integral de esa función entre x igual a 0 y x igual a 9, que es el límite inicial de la primera y el límite final de la segunda. De la última, pues, no de la segunda, de la última. Obviamente esta expresión es muy simplificable, pues para escribirla, digamos, en términos algebraicos. Yo la puedo calcular así porque como yo conozco cuánto vale h, que en todos los casos es 0,5. Desconozco todos los valores de f porque son los valores que están dados en la tabla. Esto es f para x igual a 0. Esto es 3 veces f para x igual a x1, o sea, 3 veces f de 0,5. 3 veces f de 1, porque x2 es 1. F de 1,5 y así sucesivamente. Todos esos valores yo los tengo en la tabla, entonces me bastaría con reemplazarlos en esta suma. Y si fueran muchos más valores, no 19 valores, o sea, no fueran 18 intervalos, sino muchísimos más, la mecánica sería exactamente igual, pero habría que asegurarse que el total de intervalos fuera múltiplo de 3 para que quepan fórmulas de estas completas, porque como vemos, cada una de estas 6 integrales se pudo plantear en 6 partes porque eran un total de 18 intervalos y cada parte utiliza el espacio de 3 intervalos iguales.
Si fueran 22 intervalos, entonces yo podría poner 7 integrales de estas, pero el último pedacito, o el primero, el primero o el último lo tendría que calcular, o uno, cualquiera. Normalmente uno escoge el primero o el último, lo tendría que calcular con una fórmula diferente, pues porque la fórmula de Simpson de 3/8 exige tener al menos los 4 puntos, es decir, al menos 3 intervalos iguales consecutivos. Bien, entonces esas 6 integrales, que son estas que tengo aquí, ahora las voy a poner aquí para tratar de resumir todo el cálculo en una sola expresión, que es la regla de Simpson de 3/8 de aplicación múltiple. Obviamente, pues, simplificar esto es relativamente trivial desde el punto de vista algebraico, porque vemos que todos los 6 pedazos de la expresión tienen un factor común, que es 3h sobre 8. Y entre ellos, además, hay cosas similares. Todos tienen una estructura de coeficientes 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Lo que pasa es que son valores distintos de la función en cada caso. El f de x sub 0 aparece como primer valor en la primera expresión y nunca más vuelve a aparecer en las demás. Lo mismo pasa con el f de x n, el último, porque aparece como el límite derecho, digamos, de la última integral, pero ese no se usa en ningún otro punto intermedio. El f de x1 aparece multiplicado 3 veces, como también lo aparece el f de x2, como también lo aparece el f de x4, como también lo aparece el f de x5. O sea, yo podría decir el x1, x4, x7, x10, x13 y x16, todos van multiplicados por 3. Y lo mismo va multiplicado por 3 el x2, el f de x2, el f de x5, el f de x8, el f de x11, el f de x14 y el f de x17. O sea, yo podría poner 3 veces la sumatoria de una expresión que represente a todos esos valores, o puedo poner 3 veces una sumatoria para representar el 1, el 4, el 7, el 10, el 13, el 16, y otra sumatoria para representar el 3 veces f de x2, x5, x8, x11, como yo lo quiera hacer. Entonces, básicamente, lo que hacemos es eso. El factor común es 3h octavos para todos. Entonces, lo escribo una sola vez por fuera. ¿Multiplicando a qué? Al f de x0, que aparece aquí una vez y no vuelve a aparecer más. Ahora sumo 3 veces la sumatoria de los f de x sub i para i variando con los valores 1, 4, 7, 9, 11, 13 hasta n menos 2. En este caso, como son 18 hasta el 16, que es el último del primer elemento multiplicado por 3 en todas las parciales, 3 veces usando el subíndice i, 1, 4, 7, saltando de a 3 en 3 hasta llegar a n menos 2, los valores de f de x sub i, donde i es esos subíndices. Entonces, este primer término cobija y esta sumatoria cobijaría a este término que estoy señalando aquí, a este término que estoy señalando aquí, a este término, a este y así sucesivamente, y si hubiera más, pues todos los que estén en el segundo lugar en cada una de las sumas parciales. Luego, con otra sumatoria multiplicada por 3, porque aquí está el 3 en el tercer término de cada una de las integrales, ahora uso el índice j para no confundirlo con este. J variando como 2, 5, 8, también salta de a 3 en 3, pero va hasta el n-1, porque el último de estos es este que está aquí, el f de x17. 3 veces la sumatoria de los f de x sub j, donde j es 2, 5, 8, 11, hasta llegar a n-1. Y nos quedaría, fíjense que este f de x3 está solo en esta expresión y aquí también está solo en esta. El f de x9 es el último de la tercera y el primero de la cuarta. El f de x15 es el último de la quinta y el primero de la sexta. Y si hubiera más, pues esa repetición continúa hasta llegar a al último pedazo. Entonces, esos están multiplicados 2 veces. 2 veces f de x sub k, donde k vale 3, 6, 9, hasta llegar a n-3, porque el último f de x sub k que aparece 2 veces en la suma discriminada es el f de x15, que es el f de x menos,
el último menos 3 posiciones atrás, 18, 17, 16, 15. Y solamente nos quedaría por adicionar, ya hemos contemplado todos los términos, menos este último, que no está ni acá, ni acá, ni acá, y aparece una sola vez al final, así como este había aparecido una sola vez al principio. Entonces adicionamos S, f de x sub n, y esta expresión general es la fórmula de Simpson de 3/8 para cuando tú tienes n segmentos donde n es múltiplo de 3. O sea, esta es una expresión que representa de una manera resumida esta expresión discriminada en forma detallada algebraicamente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Una Dígame. duda. Cuando Cuéntame. usted nos da una tabla de datos, uno tiene que cubrir todos los datos o van a haber momentos en el que nos pueda sobrar algún dato. Bueno, muy buena la pregunta. Permítanme, me devuelvo un poquito a la lámina. Ay, perdón, si me devuelvo un par de láminas atrás. Vamos a la lámina original del problema. Tú tienes, digamos, estos datos. Lo que te permite saber si te sobran o no datos. Es decir, si hay datos que no tengas que usar. Porque una cosa es que yo tenga que usar, que el método que voy a aplicar no me cobije todos los datos. Y otra cosa es que el problema que tienes que resolver no requiera usar todos los datos. Son dos situaciones distintas. Te explico. En este caso, me dieron estos 19 datos. Por observación directa, yo veo que son 19 valores de F que los midieron con algo, con algún instrumento de medición o de alguna parte tomaron las lecturas, pero están espaciados en el tiempo en intervalos uniformes. Eso no necesito hacer ninguna prueba para determinarlo, está claro. Y cuento y son 19 datos que arrancan en el instante 0 y que terminan en el instante 9. Espaciados de 0 a 5. Estoy siendo muy reiterativo en eso, pero pues que es necesario que se fije muy bien. ¿Cómo sé yo si los tengo que usar todos? Depende de lo que me estén pidiendo. Me piden integrar desde 0 hasta 9, entonces tengo que integrar desde aquí hasta aquí. O sea que ahí tengo que buscar un método o una combinación de métodos o una estrategia que me garantice que cobijo todo el intervalo de observación. Si te dijeran desde 0 hasta 8, pues aunque tengas estos datos, como vas a integrar desde 0 hasta 8, pues los últimos dos parejas de datos no las tendrías que usar para nada. Ahora, lo que pasa es que si te dijeran desde 0 hasta 8, entonces ya no tengo 18, sino 16 intervalos. Porque el intervalo de 8 a 8,5 y el de 8,5 a 9 no los voy a considerar. Entonces tengo desde 0 hasta 8 tengo 16 intervalos, tengo 17 valores de X, porque ustedes saben que un intervalo requiere 2 intervalos requieren 3 puntos, 3 intervalos requieren 4. Entonces, ahora, si tengo 16 intervalos, suponiendo que yo no fuera a utilizar, que me pidiera integrar desde 0 hasta 8, con 16 intervalos, entonces tengo que ver cuál método es el que mejor se adecuaría a esa solución. Entonces yo conozco que la regla del trapecio múltiple, no me importa el número de intervalos, porque ella lo que hace es trazar líneas rectas, en toda la curva. Esa la puedo usar. No importa cuántos intervalos tenga, la regla del trapecio siempre la puedo usar. ¿La debo o no usar? Eso depende mucho de consideraciones externas a la solución del problema. Depende mucho de si los espacios entre un intervalo y otro son muy grandes, porque ustedes saben que a medida que el intervalo sea más grande, es posible que la regla del trapecio lo que hace es unir con una línea recta los dos extremos de cada intervalo, y por lo tanto, si la variable para nosotros, aunque no conocemos la función, si la variable presumimos que tiene una forma que no es lineal, pues la regla del trapecio involucra un cierto porcentaje de error. Ahora, si los intervalos son chiquitos, o son, digamos, no de 0 a 5, sino de a 0,001, es posible, bueno, dependiendo del contexto, de qué se trate la variable, etcétera. Pero siempre la regla del trapecio es la menos precisa. Ahora, ¿puedo usar la regla de Simpson de 1/3? Bueno, yo sé que la regla de Simpson de 1/3, cada vez que la aplique, requiere de 2 intervalos, es decir, de 3 puntos.
Entonces, si voy a trabajar hasta el 8, que son 16 intervalos, tengo 8 parejas de intervalos. O sea que yo podría, como lo mostré como íbamos resolviendo el ejercicio ahorita, podría hacer 8 aplicaciones consecutivas de la regla de Simpson de un tercio. Bueno, y ya tenemos una fórmula de un tercio para esa situación. Y entonces, pues la puedo aplicar. Pero esta de Simpson de 3 octavos con 16 intervalos tendría yo un problema porque la regla de Simpson, como lo vimos en lo que he dicho un poco antes de entrar a responder tu pregunta, cada pedazo que yo use con la regla de Simpson requiere 3 intervalos, 4 puntos, 3 intervalos. Entonces tengo 16. Podría hacer con reglas de Simpson desde el 0 hasta el 7,5 y tendría 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones de la regla de Simpson de 3 octavos, pero me quedaría faltando integrar el pedacito entre 7,5 y 8, que no lo puedo hacer con una regla de Simpson de 3 octavos, sino, por ejemplo, con un trapecio. Entonces, en esos casos, uno puede decir, bueno, me quedó sobrando, teóricamente, no sobrando, me quedó faltando integrar un pedacito y ese pedacito lo tengo que resolver. Si es uno solo, no hay otra, es un trapecio. Pero yo puedo decir, por ejemplo, 3, 6, 9, hasta el 12, hasta el X13, que sería no hasta el 8, sino dejarlo, creo que es como hasta el 5, sí, hasta es decir, coger una regla de Simpson de 3 octavos, luego otra regla de Simpson de 3 octavos, luego otra regla de Simpson de 3 octavos y luego otra regla de 3 octavos hasta aquí. Y el pedazo que va de 6 hasta el 8, que son 1, 2, 3 y 4 intervalos, aplicar allí una regla de Simpson de un tercio para 4 intervalos consecutivos. ¿Quién decide cómo combinar los métodos de solución? Pues el que está resolviendo el problema. Pero entonces, en esos casos, no se trata tanto de que sobren datos, que yo no los vaya a usar, sino de que adecue la estrategia de solución a la forma de los datos para que la estrategia sea aplicable. Si yo voy a usar Simpson de un tercio, necesito un número par de intervalos. Si voy a aplicar Simpson de 3 octavos, necesito un número de intervalos que sea múltiplo de 3. Y si tengo una cosa que no es ni lo uno ni lo otro, pues tengo que mirar hasta dónde uso una fórmula o la otra y el intervalo que me sobre o que no haya incluido en el cálculo, calcularlo de alguna otra manera. No sé si mi respuesta te resulte suficiente. Ok, profe. Y otra pregunta más. Yo puedo, los intervalos tienen que ser consecutivos o, por ejemplo, si H me varía bastante, yo podría sacar 4 datos consecutivos, pero que no, o sea, 4 datos que tengan la misma diferencia, pero que no estén, digámoslo así, consecutivos. A ver si logré comprender. Permíteme ver si puedo. Si quiere ponga la tabla, yo le explico. Sí, déjame un segundo. Ajá. Por ejemplo, ahí está consecutivo de Todos son 0.5. consecutivos de a 0,5, o sea, todos son Entonces, pedazos. O sea, ahí no hay ningún pedazo en el eje del tiempo que esté sin la función sin medir. exacto. Ajá. Y si, por ejemplo, de 2 a 2.5, ese 2.5 fuera, digamos, un 3, ¿cierto? Ajá. Ahí empieza a variar todo. Yo podría, por ejemplo, seleccionar 2, 4, 6 y 8 para aplicar la fórmula o usted no lo aconseja. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Si tú tienes, es que depende mucho de la situación. Eso se puede hacer. O sea, bueno, yo ahora tomo este valor, ignoro los demás, tomo este 4, ignoro los que van aquí, tomo este 6 y tomo este 8 y ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Son 4 puntos que me dan 3 intervalos, cada uno de una anchura 2 unidades y con esas 4 valores de f de x aquí, acá, acá y acá, hacer la aplicación de una regla de Simpson de 3 octavos y eso me integra aproximadamente entre 2 y 8. Eso es
numéricamente es posible. La calidad del resultado, o sea, el grado de acercamiento del resultado con la realidad puede verse algo comprometida, es decir, puede haber más error, obviamente, pues porque estoy como tomando 4 puntos espaciados de los valores que tengo y al aplicar la fórmula de 3/8 con solo esos 4 puntos, lo que estoy diciendo es pase un polinomio por esos 4 puntos y al pasarlo la integral bajo ese polinomio da tanto. Eso lo puede uno hacer. Existe ese riesgo porque el riesgo de que el resultado no sea el más cercano al valor real que no conocemos. Dicho sea de paso, el valor real no lo conocemos porque no conocemos la función y no la podemos integrar. Pero es posible hacerlo. Ahora, esas son decisiones que se toman en función de la necesidad que yo tenga de mayor o menor precisión en el cálculo de la integral que estamos haciendo. Si estamos estimando, por ejemplo, que esa integral es para para saber cuánto material hay que comprar para determinada situación o cuánta energía se estima que se va a gastar o qué sé yo. Es posible que ahí tengamos que ese dato, como sabemos que no es tan preciso o que tiene algún grado de imprecisión, algún grado de inexactitud, algún grado de error, pues tengamos que aplicar otro criterio extra adicional que normalmente deviene o es fruto de la experiencia. Y bueno, eso me dio, con ese cálculo que hicimos, me dio 18 metros cúbicos o 18 unidades X. Entonces es mejor prever que se van a gastar 20. Pero esa última frase ya no tiene un sustento matemático. Por eso es mejor, en la medida de lo posible, hacer mediciones más estrictas, o sea, más numerosas también, con menos espaciado entre una y otra, para que los valores realmente, digamos, si yo los dibujo en el plano, para que esos valores que me dio esa gráfica, que la teníamos aquí, si yo hago valores mucho más, si logro tener medidas mucho más cercanas una de otra, tengo menos espaciado entre un punto y otro, y casi que puedo decir que los puntos me representan la curva. Entonces ya yo sé que entre un punto y otro no hay tanto riesgo de que la curva suba y baje. Pero si tú tomas solo el 2, el 4, el 6 y el 8, ignora los demás puntos, o sea, que pasó por aquí, que pasó por acá, que pasó por aquí y que pasó por aquí. Entonces podría suceder, permítanme ver si con esto podría suceder, al no medir con suficiente, digamos, con suficiente resolución, podría suceder que realmente, sí, este punto es válido, este punto también es válido, este punto también lo es, y el del 8 también, pero podría ser que si yo hubiera medido en puntos intermedios, me diera cuenta que la función estaba haciendo algo así. ¿Ya? O sea, porque al medir con mayor resolución, encuentro puntos que me orientan, que me dan una mayor orientación sobre la tendencia de la variable. En esta con la que estamos trabajando este problema, ahí no había problema porque los puntos me dan claramente la sensación de que esta es una curva suave. De hecho, les cuento, lo que realmente sucede con este ejercicio es que yo tomé un polinomio, no recuerdo, tendría que buscar si tengo la expresión del polinomio, y a partir del polinomio calculé los valores. O sea que estos valores, si yo le hago a esto un ajuste de una curva cuadrática, creo que es cuadrática, vas a hacer una regresión cuadrática, vas a encontrar que se ajusta perfectamente a todos los puntos porque ellos salieron de una función que yo previamente usé para calcular la tabla. O sea que realmente estos puntos en la realidad no fueron medidos en ningún laboratorio, sino que yo me los inventé a partir de una curva para que me diera esta forma suave. Pero en un caso real, si son valores medidos, es posible que entre más cercanos estén un valor del otro, más cercanos están los puntos en el plano y más fiel es la representación de los puntos con respecto a la tendencia real de la función. Entonces, en resumen, tú sí puedes escoger esos 4 puntos, ignorar usar los demás y harás un cálculo aproximado. Ese cálculo aproximado puede, pues,
ya sabemos que está sujeto a una cierta, a un cierto error con respecto al valor nominal de la integral, pero pues nuevamente es el criterio del analista el que decide si ese grado de aproximación le resulta útil o no. Ay, faltaba mirar entonces los números. Entonces, después de haber hecho toda esta parte de la expresión y del resumen en la fórmula resumida, entonces pasamos a calcular estos valores. F de x0 me lo da la tabla. 3 veces esta suma, pues lo calculo con valores de la tabla. 3 veces esta suma lo calculo con los valores respectivos de la tabla y así con todos los elementos. Entonces, f de x0 dio esto, 3 veces la suma de los x, subí 1, 4, 7 hasta el 16, dio esto, este término me dio esto, todo esto lo hice en un Excel rápidamente a partir de la tabla de datos y el valor total de integral me da 1128,73. O sea, esto está muy parecido al que nos dio con la integral de Simpson de 1/3, porque realmente, como les dije al principio, la tabla de valores yo la saqué de un polinomio, creo que es cuadrático o cúbico, y por esa razón la función de la regla de Simpson de 1/3 y la de 3/8 dan casi el valor exacto real que da matemáticamente, pues porque el polinomio que sustituye a la función es prácticamente la misma función con la que se prepararon los datos. Pero eso pues es una situación preparada por mí pues para poder comprobar un poco mientras estoy preparando el ejercicio y para que resulte con alguna facilidad didáctica para exponerlo aquí. Bien. Yo creo que no vamos a abrir el tema de las integrales múltiples ahora porque ya lo que nos quedan son 5 minutos y pues no conviene dejarlo interrumpido. Entonces, siguiente tema que vamos a ver, entonces, cómo aplicar estas estrategias en casos de integrales múltiples. Y luego vamos a ver una técnica diferente que se llama la integración de Romberg y el concepto de la cuadratura gaussiana, que son dos maneras iterativas de aproximar el valor de la integral cuando no se conoce. No sé si haya alguna pregunta o alguna duda de parte de ustedes sobre lo que hemos visto el día de hoy. Profe, yo mandé al chat. A ver. Era para ver si yo podría cruzar las fórmulas de esta manera. Obviamente el intervalo. A compartir y vamos a pasar para allá. Sí, permítame paso. Esto es lo que tú mandaste al chat, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, este primer paréntesis usa el valor de x igual a 2 y la función 4, 6 y 8. O sea, tienes 1, 2 y 3 intervalos que van desde el 2 hasta el 8. Pero si tú haces otro que va desde el 4 hasta el 10, ahí vas a tener un problema que con la primera integral integraste de 2 hasta el 8 y con la segunda desde el 4 hasta el 10, o sea que estás calculando el pedazo entre el 4 y el 8 dos veces. O sea, en esta integral calculas lo que hay, la integral de la función desde 2 hasta 8. Como en esta lo estás haciendo desde 4 hasta el 10, entonces hay un intervalo de x común, en este caso de tiempo común, entre el 4 y el 8, que lo estás calculando en ambas integrales. Si después me dices que la integral de 2 hasta 10 es la suma de estas dos, vas a tener un error de concepto allí porque estás integrando dos veces el mismo intervalo. Es decir, tú bien sabes que si vas a integrar de 2 hasta 10, puedes hacer cualquier combinación. De 2 a 4 más de 4 a 10, de 2 a 6 más de 6 a 10, de 2 a 5 más de 5 a 10, de 2 a 3 más de 3 a 4 más de 4 a 8 más de 8 a 10, en intervalos consecutivos sin solaparse. Es decir, pero si tú haces, lo que estás diciendo es más o menos lo siguiente. Permítame. Ok, profe, sí, yo entiendo eso, pero si en la fórmula que yo envié ahí, que es la de Simpson de 3/8, Ajá. yo variara ese B menos A, no, ya no me serviría la fórmula.
No, la fórmula te puede servir, pero lo que no puedes hacer es decir que la integral de 2 hasta 10 es la suma de esta más esta. O sea, tú no puedes... Ok, entonces ahí, no. ahí tomaría 2 y 4 como intervalo. Perdón, es que no se me intercortó O sea, la... yo mandé una fórmula, la fórmula de Simpson de 3/8. ¿Mandaste a dónde? Ah, chat. Ya, esta. Si yo tomara como B2 y como A4, bueno, como A2 y como B4, Ajá. ahí sí podría aplicarlo. Permíteme. De 2 hasta 4. ¿Cuál es el límite izquierdo de tu intervalo? 2. Límite derecho de tu intervalo, bueno, o sea, que en este caso sería B. Si es de 2 hasta 4, esta fórmula no la puedes aplicar a menos que conozcas valores intermedios entre 2 y 4, porque necesitas 4 puntos. Necesitas, Ok, listo. ya, el de A, el de B y los dos intermedios. Entonces, por eso cuando uno va a aplicar esta fórmula necesita por lo menos los 4 puntos, el extremo izquierdo, el extremo derecho Ok, y dos pero valores pensé intermedios. que esa variable era el intervalo. ¿Perdón? Listo, profe, Ok, ya le entendí. bueno, perfecto. Bueno, entonces, siendo las 11:50, termina el tiempo de nuestra clase. Les agradezco mucho su presencia. Tenemos 39 estudiantes. Bueno, les deseo que tengan un feliz resto de semana, que Dios los bendiga y los cuide y los guarde de todo mal y peligro y que, bueno, que sigan siendo productivos. Les mando mi abrazo fraterno y nos vemos en la próxima clase. Muchas Profe, gracias. Señor. Disculpe, ¿será que ahora que al final que salgan todos me regala un minuto? Con mucho gusto, claro. Bueno, entonces, Diego, voy a cerrar la reunión y nos conectamos tú y yo por Teams. Si te parece, yo te llamo enseguida. Sí, profe, está bien. Ok, bueno, que estén muy bien todos y un abrazo, que tengan un feliz día. Chao. Chao, profe. Bueno, pues.